Contento de estar una vez más aquí compartiendo un mensaje. Gracias, Rubén, por la oportunidad. Y quiero recordar que estamos en esta serie que hemos llamado Panorámica Bíblica, y en el cual lo que buscamos es identificar algunos temas que son centrales a lo largo de la Escritura, que de alguna manera sobresalen, ¿no? Y ver cómo ese tema tiene un inicio en la Escritura, se presenta, ¿sí?, de una manera, y cómo ese mismo tema va avanzando, ¿sí?, se va desarrollando a lo largo de toda la Escritura, y de qué manera ese tema en concreto tiene algún vínculo, ¿no?, con la obra de Jesús. De esta manera buscamos obtener esta mirada panorámica y eso nos ayuda a entender la unidad de la Biblia. Y es importante, creo, recordar que hacemos esto para que tú y yo aprendamos a leer la Biblia teniendo en mente esta continuidad, ¿sí? Creo que esto es importante en la lectura personal de cada uno, en familias, tener en mente que detrás de todas estas historias que vemos a lo largo de estos 66 libros y de todos estos personajes, podríamos decir que hay una gran historia que algunos estudiosos le han puesto el nombre de historia de la redención, ¿sí? Es decir, la historia de cómo Dios trae salvación, la historia de cómo Dios trae salvación a su pueblo. Y esto lo que puede hacer es que no nos perdamos, ¿sí? No nos perdamos cuando leemos la Escritura o hacer a veces una lectura diseccionada, ¿sí? Una lectura diseccionada de todas estas historias y no ver esa continuidad. Pero por otro lado también, esta panorámica bíblica nos ayuda también a ver que la Biblia en sí misma tiene suficiente credibilidad. Puede reforzar tu fe en que realmente la Escritura es un libro sobrenatural, es un libro divino. Al ver esta unidad en todo el mensaje, ¿no? Y lo hemos dicho, creo, Rubén, ¿no?, que en realidad la serie se llama Panorámica Bíblica, troba el teu lloc en la historia de Déu. Y eso es importante. Yo diría que, en primer lugar, como he dicho, hacer esta lectura personal teniendo en cuenta esta unidad. En segundo lugar, no perdernos por el camino, y en tercer lugar, no son los 3 puntos del sermón, sino simplemente refrescar el porqué de esta serie, ¿no? Es precisamente encontrar tu lugar en la historia de Dios. Porque si has puesto tu fe en Jesús, es la historia de Dios la que te define. Es la historia de Dios la que te dice quién eres, por qué has sido creado, cuál es el problema que tienes, cuál es la solución que Dios provee, hacia dónde vas. Todo eso, esta historia de Dios, esta historia de la redención te da respuesta. De manera que si tú has dicho sí a Dios, tú estás incluido en esta historia. A lo largo de la semana verás otras historias, ¿sí? Verás lo que se han llamado otras narrativas culturales. Es decir, otros sistemas de pensamiento que buscan también responder a estas preguntas, y básicamente tenemos 2 opciones. O nos dejamos seducir por una de esas narrativas culturales, o nos dejamos definir por la historia de la redención, por la historia de Dios. Así que eso un poco para recordar un poco los motivos de esta serie. Y precisamente pues veremos hoy este tema que sobresale tanto a lo largo de la Biblia, el tema del Éxodo. En los años 50 del siglo pasado, 50, 60, 70, hubo un movimiento de población aquí a Cataluña y también en diferentes partes de España, que algunos sociólogos lo llamaron el éxodo rural. Es decir, muchísima gente que vivía en las zonas rurales, que se había criado y educado allí, que tenía parte de su identidad y de sus familiares allí, tuvieron que salir. Se vieron en la necesidad de salir. ¿Hacia dónde? ¿Cuál era el destino? Las grandes ciudades, las ciudades industrializadas, la ciudad de Barcelona.
Y el objetivo básicamente era porque en aquellas ciudades industrializadas el abanico de posibilidades laborales era más amplio que los típicos trabajos en el campo, en las zonas rurales, que básicamente te dedicabas a lo que se dedicaban tus familiares, etc. Así que hubo este éxodo rural y no sé si algunos de tus familiares o antepasados experimentaron esta salida de su tierra natal para establecerse aquí en Barcelona. Al menos mis suegros, el padre de Mónica tuvo que salir con todos sus hermanos de sus tierras extremeñas para venir aquí. Y vemos allí, ¿no?, que el éxodo quiere decir un movimiento de multitud de personas hacia otro sitio. Pero curiosamente, hace 3-4 años atrás, y a raíz de la pandemia, algunos sociólogos han hablado de otro tipo de éxodo que es lo inverso. Es una salida de las ciudades. Es un descenso de la población hacia ciudades alrededor, incluso zonas pues menos habitadas, ¿no? Y el objetivo no es ampliar tanto la oferta de trabajo, sino que el objetivo es más la búsqueda de una vida tranquila, ¿no?, fuera del sonido de la ciudad y del estrés de la vida urbana. Así que éxodo significa eso, ¿sí? Significa salir de un sitio para establecerse en otro. Esto sería el éxodo. Y quiero dividir esta predicación en básicamente dos partes o dos capítulos. La primera parte, lo que veremos es cómo el tema del éxodo se desarrolla a lo largo de la Escritura, ¿sí? Y una segunda parte de qué doctrinas y aplicaciones prácticas para nuestra vida surgen de manera natural de esta teología bíblica del éxodo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte veremos básicamente tres cuestiones: un primer éxodo, un segundo éxodo y el éxodo verdadero, ¿vale? Entonces, éxodo. Yo creo que la mayoría estamos pensando en el segundo libro de la Biblia, ¿no? El segundo libro de la Biblia nos narra todos estos acontecimientos que describen cómo Israel es liberado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios y a través de un mediador que es Moisés, ¿sí? Esta salida de una tierra de esclavitud. Pero vemos este patrón de salir para establecerse en otro sitio, lo vemos antes, no en el segundo libro. Lo vemos en predicación del domingo pasado, en la vida de Abraham, ¿sí? Cuando Dios decide venir a la búsqueda de Abraham, y es una búsqueda de redención, de salvar a Abraham, lo primero que le dice que es: sal, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí vemos un éxodo en miniatura, podríamos decir. Y vemos que Abraham tiene que salir, ¿sí?, de su nación, y en él Dios es el que lleva en sí mismo la promesa divina, ¿sí? Es una promesa de que su descendencia será numerosa, de él saldrá una nación. La promesa también incluye que esa nación heredará una tierra, ¿sí? Y también incluye la promesa que de su descendencia, esa bendición de la cual Abraham estaba disfrutando, de una relación restaurada con Dios, esa bendición alcanzará a todas las naciones, ¿sí? Es lo que veíamos un poco en el mensaje del domingo pasado, lo que incluye esta promesa. Bien, entonces Abraham tiene que salir, ¿sí? Esa es la primera salida para establecerse en otro sitio. Pero cuando llegamos al libro del Éxodo, vemos otra salida, ¿sí? Una salida multitudinaria. Vemos que allí en el libro de Éxodo hay un cumplimiento parcial, ¿sí?, no completo, parcial de la promesa abrámica. Es decir, la parte esta, la primera, ¿no?, de tu descendencia nacerá una nación, la encontramos en los primeros capítulos del Éxodo. Y el pueblo de Dios pasa de ser una pequeña familia asentada en Egipto, así es como finaliza Génesis, a convertirse en una gran nación. Y vemos que precisamente este crecimiento en masa lo que provoca es el miedo de Faraón, ¿sí?, el delirio.
Sí, este pueblo se está haciendo demasiado grande. Si se une a otro pueblo y hacen guerra contra nosotros, nos vencerán. Lo paradójico es que todo ese delirio, ¿sí?, toda esa imaginación, no lo hace Israel con Egipto, sino que lo hace Egipto con Israel. Vemos que finalmente es Egipto y Faraón el que va a hacer guerra, ¿sí?, contra Israel cuando éste escapa. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, vemos que Faraón, por resumir un poco el libro del Éxodo, que si alguna persona aquí no lo ha leído, vemos que Israel se convierte en una gran nación y ese crecimiento provoca el miedo de Faraón y entonces hace que Israel se transforme o se haga esclavo, ¿sí? El Faraón ordena la muerte de los recién nacidos que hayan sido niños para detener ese crecimiento y vemos que Moisés, el futuro libertador, es salvado providencialmente y que Dios utilizará a este Moisés como liberador de su pueblo. El libro también nos relata toda la resistencia de Faraón de dejar salir a Israel y entonces Dios envía las plagas, ¿sí? Las plagas es una forma de juzgar a Egipto que aún no es definitiva. De hecho, cada una de las plagas, curiosamente, es un juicio contra uno de los tantos ídolos que tenía Egipto, que tenía Faraón. Y vemos también el relato que lo que ocurre es que la muerte de los primogénitos hace que Faraón decida dejar marchar a Israel. Pero vemos que una vez el pueblo marcha y sale, el corazón de Faraón se endurece y marcha contra ellos para eliminarlos. Y es cuando llegan al Mar Rojo, ¿no? Y Dios produce esa gran liberación a través del Mar Rojo, donde Israel puede pasar. Y en cambio los egipcios y Faraón que van tras ellos son destruidos por las aguas. Todos estos acontecimientos, ¿sí?, lo que producen es, a lo largo de la Biblia, un patrón que ya se llama el patrón de redención. O sea, el Éxodo es el patrón de redención, es decir, todos estos elementos que acabamos de mencionar, de alguna u otra manera lo van a repetir, ¿sí?, los otros autores a lo largo de la Biblia. Se ve mucho en los profetas. Y, por ejemplo, donde el texto que ha leído Rubén. Vemos que en este libro del Éxodo, una vez el pueblo sale de Egipto, lo que ocurre es que Dios establece un pacto con ellos, les da su ley moral, los 10 mandamientos, y ordena la construcción del tabernáculo, que era una especie de tienda de campaña exclusiva para Dios. Y vemos que los israelitas habían sido liberados, pero no para que cada uno hiciera lo que quisiera, sino para servir a Dios, respetando el pacto. Y el tabernáculo muestra que Dios quiere habitar de una manera especial en medio de su pueblo, que la presencia está en medio de ellos. Y por último, el Éxodo narra también la travesía a través del desierto durante 40 años, que lo que nos muestra es la caída moral de Israel, ¿sí? Sus continuas quejas cuando se encuentran en momentos de prueba, en situaciones de presión. Y lo que hace eso es recordar los aparentes beneficios que ellos disfrutaban en Egipto. Este patrón de queja y de rebeldía también atraviesa todo el libro y en realidad todo el Antiguo Testamento. Bien, entonces, el pueblo de Israel sale, se establece en la tierra prometida y vemos que una vez que Israel se establece en esta tierra prometida, los israelitas continúan dudando y siendo incrédulos. Israel no se mantiene fiel al pacto y las consecuencias de su infidelidad era el movimiento contrario. Es decir, si habían salido de una tierra de esclavitud para establecerse en una tierra donde libremente ellos pueden servir a Dios, el exilio es lo contrario, es volver a una tierra de esclavitud, es volver a un dominio extranjero. Y antes de que eso suceda,
antes de que eso suceda, vienen los profetas, ¿sí? Cuando leéis los profetas, básicamente es un anuncio continuado de advertencia, de manteneros fieles al pacto, arrepentiros, si no, vendrá un dominio extranjero, ¿sí? Así como estaban en Egipto, y volveréis a ser esclavos, ¿sí? El pueblo se mantiene en su rebeldía y lo que ocurre es este exilio, ¿de acuerdo? Entonces vemos allí que Israel vuelve a ser esclavo de naciones paganas. Primero de Babilonia, cuando cae Babilonia por los persas, cuando caen los persas por Grecia y cuando cae Grecia por el Imperio Romano, que es cuando ya llegamos al Nuevo Testamento. Pero ocurre este exilio, ¿sí? Y entonces cuando Israel, se repite la historia, cuando Israel vuelve a ser esclavo de una nación pagana, Dios cumplirá la promesa a Abraham sí o sí. Entonces les dice que serán esclavos en una nación extranjera, pero durante unos años, ¿sí? Y que luego volverán a la tierra prometida. A este momento de la historia de la salvación le llamamos el segundo éxodo, o un nuevo éxodo, ¿sí? Y eso vemos que a medida que la revelación avanza, ocurre, y ocurre a través del decreto de los persas. Una parte de Israel, el remanente, vuelve a la tierra prometida, pero falta algo. En el primer éxodo, cuando Israel sale de Egipto, lo que viene a continuación es el pacto, ¿sí? Es su ley moral. Y entonces la promesa ahora, en este segundo éxodo, ¿sí? Cuando Israel vuelve a la tierra prometida, es también un segundo pacto, o un pacto renovado, un nuevo pacto. Pero no viene en el Antiguo Testamento este nuevo pacto, ¿sí? Y este nuevo pacto consiste en que Dios ahora no entregará su ley moral en unas tablas de piedra, sino que entregará su ley moral en el interior del corazón de los israelitas, ¿sí? Leo un momento Jeremías capítulo 31, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la promesa de este nuevo pacto es la renovación del corazón, ¿sí? Y vemos que, aunque Israel vuelve a su tierra, sigue bajo el dominio de persas y de los siguientes imperios. Entonces es una historia inconcluida, ¿sí? Es una historia inconcluida, y vemos que este nuevo pacto se encuentra en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de este nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús en el momento de establecer la Santa Cena, y está hablando de ese pacto renovado, ¿sí? Que viene por la promesa del Espíritu Santo al corazón de los que creen en Jesús. Así que vemos que este segundo éxodo es inconcluido. Está no concluido. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, los evangelistas registran esta escena, ¿no?, en la que Jesús deja ver su gloria, lo que se llama la transfiguración, y se nos dice en el texto que Moisés, que viene a representar la ley, y Elías, que representa a los profetas, todos estos están teniendo una conversa, y el contenido de esta conversa es... ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el contenido? Se nos dice que es del éxodo, ¿sí? Pero no del éxodo de Israel, sino del éxodo de una persona, del éxodo de Jesús, de su partida hacia Jerusalén. Hablaban del éxodo que tenía que cumplir en Jerusalén. Y lo curioso aquí es como Dios nos muestra la grandeza de su amor hacia nosotros, es
que si os fijáis, el éxodo en el Antiguo Testamento es salir de una tierra de esclavitud para ir a una tierra buena, una tierra de libertad, una tierra donde fluye leche y miel. Y en cambio, el éxodo de Jesús, su salida, no tiene como destino una tierra de paz, una tierra donde se pueden ver los beneficios de Dios, una tierra donde fluye leche y miel. El destino, la salida de Jesús, su éxodo, es ir a la cruz. Su éxodo es ir al lugar maldecido por Dios. La cruz era y representaba que allí Dios estaba castigando, ¿sí?, el pecado. Así que, más o menos, sí, para tener una panorámica de cómo se desarrolla este tema a lo largo de la Escritura, podemos ver pues todos estos elementos. Y siempre que veamos, o cuando leamos la Escritura, siempre que veamos, o leamos, la palabra vete o sal, ¿sí?, recordar que es un eco del Éxodo, que también lo encontramos en Apocalipsis, ¿sí?, salir de Babilonia, y Babilonia representa todo el sistema de pensamiento y gobiernos opuestos a Dios. Y allá también Dios llama a su pueblo a salir, ¿sí?, de allí. Bien, eso como primera parte. Y esta segunda parte és el nostre èxode. Perdó, em surt en català perquè és que ho he escrit el sermón en català, però sí, el que passa és que jo sabia que havia d'improvisar una mica i llavors dic, si improviso potser fico la pata però en una altra ocasió, sí, en un altre missatge. Segunda parte, ¿sí? Tu éxodo, ¿sí? Tu éxodo. Si tú has aceptado a Cristo, estás insertado en esta historia de la redención. Vamos a ver algunas cosas que nos enseña el éxodo. El éxodo nos enseña sobre un estado de esclavitud moral y espiritual de los seres humanos, ¿sí? Esa es una de las primeras cosas que vemos del Éxodo, que esta esclavitud de los israelitas representa una esclavitud, ¿sí?, una opresión no solo externa, sino una opresión interna, ¿sí? El cristianismo señala que existe un tipo de esclavitud que está presente en todos nosotros, y es un tipo de esclavitud que no nos permite conocer a Dios y que nos mantiene alejados de Él. No es un tipo de esclavitud nacional, sino que es de carácter moral y espiritual. Es la esclavitud al pecado. Y significa estar sujetos a Él. Jesús dijo en una ocasión que todo el que comete pecado, y esto lo decía a los principales líderes religiosos, maestros de la Torá de su época, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es un mal moral y se puede definir de diferentes maneras, pero podríamos decir que es la incapacidad de hacer el bien que a Dios le agrada, ¿sí? Es errar el blanco continuamente. Es la incapacidad de estar a la altura de la ley de Dios. El pecado nos promete un placer efímero, siempre acabará trayendo desgracia, infelicidad, dolor a nosotros, a los que tenemos alrededor, y también el juicio de Dios, ¿sí? El Éxodo la esclavitud que vemos en el Éxodo nos señala a este mal. Y yo sé que no nos gusta, ¿no? No nos gusta que nos digan que somos esclavos de algo. No es algo que nos guste, pero es el diagnóstico que hace la Biblia de todo aquella que no reconoce a Dios, ¿sí? Permanece en ese estado de esclavitud. Esta es la primera cuestión.
que vemos que el Éxodo nos enseña, que hay un tipo de esclavitud moral y espiritual en los seres humanos. Pero también vemos, el Éxodo nos enseña la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Israel es esclavo, eso quiere decir que no se puede salvar a sí mismo, ¿sí? No se puede salvar a sí mismo, ni puede servir a Dios en un contexto donde es esclavo, ¿sí? Nosotros tampoco nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿sí? El cristianismo pone toda la atención de la salvación en Dios, y esta redención la obtenemos no por nuestro esfuerzo, sino únicamente por la fe. Es un don que recibimos exclusivamente por gracia. En el Éxodo vemos que Dios inicia, ejecuta y cumple cabalmente la promesa de redención. Y muestra también que no hay poder humano y espiritual que se oponga a los planes de Dios, ¿sí? Faraón y todos sus ejércitos representan la mayor oposición a Dios, y el Éxodo nos muestra que esta terrible oposición y resistencia de los poderes humanos y espirituales en contra de Dios no vencen, ¿sí? No vencen, y que Dios lleva a cabo sí o sí sus planes a pesar de la resistencia humana. Nosotros a veces vemos, ¿no?, que lo que la Biblia llama el mundo, que viene a ser todos esos sistemas de pensamiento opuestos a Dios, y toda esta oposición contra la Iglesia, parece ser que la Iglesia está derrotada, ¿no? Nos puede dar esa sensación, ¿no?, de que el mundo es muy grande y la Iglesia es muy, muy pequeñita, ¿sí? A veces podemos pensar que el enemigo y nuestro pecado ganan la batalla, pero en realidad no es así. Tenemos que recordar, mirando al Éxodo, que a pesar de toda esta resistencia, de toda esta oposición, incluso nuestra, porque vemos la oposición del pueblo de Israel, Dios continúa llevando a cabo su plan de salvación a toda la humanidad. El Evangelio será anunciado a todas las naciones, ¿sí? Que no nos quepa duda de eso. Eso es lo que dice Jesús. Y también nos da la promesa de que las puertas del Hades, de toda esta oposición, no prevalecerán nunca contra la Iglesia de Cristo. Así que vemos la soberanía de Dios en la salvación. En tercer lugar, el Éxodo nos enseña en qué consiste la verdadera libertad. El punto de vista bíblico sobre lo que significa ser libre o libertad es muy diferente del secular. La verdadera libertad solamente la experimentaremos, según el cristianismo, sirviendo a Dios. En el momento en que no servimos a Dios, sino a otra cosa, eso la Biblia lo llama esclavitud. Y esto es porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó con una finalidad. Sí, en la palabra que utiliza muchos romanos es con un telos, con un fin. O sea, el ser humano ha sido creado para algo y con una finalidad. Y eso no era otra cosa que vivir en comunión con Dios. Al ser creados a imagen de Dios, es como si lleváramos, ¿sí?, esa marca dentro nuestro de vivir para algo. Y no podemos escapar de esa realidad. Ningún ser humano puede escapar de esa realidad. Si nuestro telos, nuestro fin no es Dios, acabaremos buscando ese sentido y esa finalidad en cualquier otra cosa. Pero nunca estamos sin un telos, nunca estamos sin una finalidad. Siempre estamos sirviendo a algo, sirviendo a algún propósito. Y esta es una de las grandes paradojas cristianas, la hemos visto, ¿no? Para poder experimentar la vida hemos de morir, hemos de renunciar a nuestro yo. Aquí vemos otras de las paradojas cristianas, que solo sirviendo a Dios y sometiéndonos a su voluntad experimentaremos la verdadera libertad. Este concepto
choca frontalmente con cualquier otra idea de libertad secular, sobre todo cuando la entendemos como autonomía, ¿sí? No, ser libre, ¿qué es? Es tomar decisiones sin que nadie esté por encima mío y me diga lo que tengo que hacer. Solo en el momento en el que tomo una decisión de manera autónoma, soy libre. El cristianismo diría no. Eso sería esclavitud, ¿sí? Te estás sirviendo algo a ti mismo, o alguna causa, o algún propósito, pero no es la libertad auténtica. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, habla de esto muy claramente. Él dice, para alguien que se imagina que puede continuar pecando porque la salvación de Dios es completamente gratuita. Él dice, si alguien piensa así, ¿sí? Él da esta respuesta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin, el telos, de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que vemos que la libertad en la Biblia es la libertad del pecado. Y la experimentaremos en el día a día solo en la medida en que nos sometamos a Dios. Una cuarta cuestión que vemos que nos enseña el Éxodo, el desierto. El desierto, estar entre la salida, ¿sí?, de esa tierra de esclavitud y la llegada a la tierra prometida. ¿Qué ocurre en el desierto? Nosotros estamos, como cristianos también, entre esas dos realidades. Por un lado, ya hemos sido rescatados, esa salvación es completa y es segura, pero no se ha manifestado plenamente en tu vida. Solo se manifestará plenamente en tu vida en lo que la Biblia llama la glorificación, la restauración de todas las cosas. Entre el momento en el que fuiste salvado por Dios y el momento en el que serás restaurado completamente, toda esa travesía, ¿sí?, en la que estás hoy en día en el siglo XXI, se puede entender como ese desierto. ¿Qué ocurre en el desierto? Que Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a su pueblo, pero le da todas las herramientas para permanecer fiel. Y sí, Dios probará nuestra fe. Los que lleváis algunos años en la fe, ya lo habréis experimentado. De diferentes maneras, situaciones de presión, donde surge la queja, donde surge la desconfianza, donde surge la duda, donde no nos aferramos a sus promesas y como consecuencia pecamos, como consecuencia desobedecemos. Sí, no podemos negar esta realidad que nos enseña el Éxodo, ¿sí? Y también está presente a lo largo de toda la Escritura de que Dios nos probará. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué nos prueba, no? ¿Por qué Dios nos tiene que probar? ¿Por qué pasar por estas situaciones de dolor, de angustia, de presión? Y una de las cosas que vemos en el Éxodo es para que tú mismo puedas conocerte a ti mismo, ver qué hay en tu corazón, ¿sí? Estas pruebas nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, a conocer en qué medida, en qué grado confiamos en Dios, en qué medida nuestra fe es una fe pequeña o es una fe más madura. Y
Una de las pruebas que mientras preparaba este sermón leía, hay unas cuantas en el Éxodo, pero la falta de agua, ¿no? Se narra que los israelitas llevaban 3 días sin beber agua. ¿Tú cómo estarías sin beber agua 3 días? Y cuando llegan a un sitio donde hay agua, ¿sí?, resulta que son amargas. Yo no sé tú, yo quizá, no sé si explotaría, ¿no? Pero Dios provee, ¿sí? Le dice a Moisés que derribe un árbol y las aguas se endulzarían. Pero conocemos, ¿no? Conocemos ese tipo de experiencias, quizá, donde la presión es inmensa y donde la única manera de permanecer fieles no es confiando en nosotros mismos, sino es volviendo a creer que en medio de esa situación Dios proveerá, ¿sí? Aferrarnos a sus promesas. En el momento en el que yo aparto la mirada de esa promesa, en el momento en el que no hay fe, el resultado inevitable es ceder al pecado, ¿sí? Ceder a un estallido de ira, ceder a vicios, ceder a la calumnia, ¿sí? Pero también vemos el lado contrario. Cuando has crecido en la fe, ¿sí?, cuando el fruto del Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida, la experiencia de... cada uno conoce aquí sus tendencias, ¿no? Pero cuando alguna vez has experimentado que un pecado en particular en tu vida lo has podido dominar, has podido decir no, ¿sí?, al momento de esa presión, de esa tentación, el hecho de poder experimentar esa libertad de decir dominio, ¿no? Que controlas, eso, lo que la Biblia llama el dominio propio. Por último, hemos visto cosas que nos enseña el Éxodo: la esclavitud, la soberanía de Dios en la salvación, en qué consiste la verdadera libertad, la experiencia de la prueba en el desierto y una quinta y última cosa que nos enseña el Éxodo es la esperanza de una nueva creación. Israel en medio del desierto marcha hacia la tierra prometida. Los cristianos en medio de nuestro desierto marchamos hacia la restauración de todas las cosas, lo que la Biblia llama esa nueva creación, esa nueva Jerusalén, y donde todo el mal será juzgado y todo será restaurado. Esta es la esperanza que tenemos los cristianos, y no la encontrarás en ningún otro sistema de pensamiento. Una idea esperanzadora, secular, que va a calar hasta el fondo aquí en Occidente, fue la idea de progreso en el siglo XVI. Los ilustrados, ¿sí?, hablaban de que la humanidad está continuamente en progreso, vamos avanzando, vamos innovando, ¿sí? Yo creo, o muchos han dicho que el siglo pasado de todas las guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, crímenes en masa, fue la derrota, ¿sí?, de este ideal de progreso que nos habían vendido los modernos, los ilustrados. Los cristianos podemos mirar hacia el horizonte y no confiar en esta idea de progreso, sino confiar en que una nueva creación está por venir, ¿sí? Esa es y mantener la vista en ese horizonte nos ayudará también a cómo redefinir nuestras prioridades y nuestros valores aquí y ahora.